¿Qué tal, Godín? ¿Cómo estás? Vamos a tener aquí la tertulia. Puedes pasar hacia adelante. Voy a empezar. Hola, buenas tardes. Hoy es sábado. Estamos aquí en el Bar Cristal. Quiero dar las gracias a la propiedad del Bar Cristal por cedernos este espacio para poder hacer las tertulias. Y también quiero dar las gracias a Jubimar, que es nuestro patrocinador, que también gracias a él después podemos seguir un poco la tertulia con un aperitivo de productos que vende él en su comercio. Bien, pues hoy es un tema muy especial porque, bueno, como todos que hacemos, porque este siempre dice lo mismo, sí, pero es que vamos a hablar de pedagogía. La pedagogía hoy es muy importante porque no podemos permitir que los niños se queden atrasados en el colegio. No podemos permitir que haya personas mayores que se queden atrasadas en su trabajo. No podemos permitir pues, que haya gente que no dé la talla porque tenga unos problemas. Estos problemas no son problemas que los arregla un médico, sino que los arregla personas que son pedagogas o pedagogos. Y estas personas saben descubrir estos pequeños matices que nosotros a veces detectamos pero no sabemos qué son, que hacen que una persona pues lea mal, que una persona no entienda, que una persona no le queden las cosas. Bueno, yo simplemente estoy haciendo una exposición. Estoy aquí con Gloria Polo. Ella es pedagoga y ha hecho después unos másters, ha hecho unos grados, ha hecho más cosas, está trabajando en un centro donde estudian esas cosas y ayudan a las personas, y ella nos explicará exactamente en qué consiste el trabajo de una pedagoga. Gloria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No nos conocemos, ¿no? No. Bueno, ya aclarado esto, para que se vea que no hay nada así personal, me gustaría que nos explicaras. Yo he hecho una exposición un poco rara, pero yo creo que tú lo puedes definir mucho mejor y decir qué es una pedagoga, qué hace una pedagoga o un pedagogo. Sí. Bueno, la pedagogía en general, para entenderla, es una ciencia de la educación, ¿vale? Pertenece a todas aquellas ramas educativas, pero la nuestra es principalmente dedicada a el estudio de las políticas educativas. Nos encargamos también de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los colegios, en centros educativos o de formación adulta. Nos encargamos también del estudio y diagnóstico de las personas con necesidades educativas y valoramos todos aquellos procesos de enseñanza-aprendizaje que se pueden mejorar para ayudar a la sociedad, desde diferentes contextos y ámbitos, no solo el educativo, que es el que normalmente nos enfoca a todo el mundo. Podemos trabajar en un centro geriátrico, podemos trabajar en una ONG, y un poco esta es la principal función de un pedagogo en la sociedad. No solo encasillarlo lo que es en un colegio o en una escoleta infantil o eso, para que este es un punto importante que quería aclarar, porque mucha gente dice un pedagogo, ¿qué es un pedagogo? Pues un pedagogo es un experto en educación, desde múltiples perspectivas y ámbitos. Muy bien. Bueno, creo que esto ya es un buen comienzo, ya tenemos una base sentada, y entonces yo me gustaría saber a qué personas atendéis, con qué discapacidades o con qué deficiencias o con qué situaciones. Bueno, yo principalmente estoy en un gabinete privado donde nos encargamos de diagnosticar necesidades educativas o también de detectar altas capacidades o también nos encargamos de reeducar a personas adultas, porque muchas veces hay personas que dejaron los estudios porque no sabían qué ocurría en ese momento y dijeron, bueno, yo no estoy hecho para estudiar, pero realmente tenían una dificultad que en ese entonces no se estudió, y nosotros tenemos unas evaluaciones diagnósticas, pasamos unos test, tenemos unas conversaciones con la familia o el entorno, podemos detectar cuáles son específicamente esas necesidades o carencias y potenciarlas para que la persona pueda desarrollarse, porque tenemos gente que quiere estudiar una carrera, que quiere a lo mejor hacer un curso y dice, bueno, pero yo no tengo memoria, o yo no, cuando leo las cosas no sé estudiar, o no me...
Entonces nosotros le damos herramientas, técnicas de estudio, de mejora, con las dificultades detectadas en los test de evaluación que hacemos. Y un poco eso es a lo que nos dedicamos en general en un gabinete privado psicopedagógico. Me parece muy bien. Otra cosa que también me gustaría que nos comentaras es que a veces los padres tenemos problemas porque vemos que nuestros hijos tienen algunas deficiencias en relación a los otros niños, vemos que tienen algunas deficiencias, vemos que les falta algo, pero no es un problema médico, no es decir, no, es que va cojo, o es que no sabe coger las cosas con la... No sé, es que ves, o que van un poco más retrasados a la hora de pensar, a la hora de discurrir, a la hora de leer, a la hora de aprender, que se distraen mucho, que son muy hiperactivos, o sea, una mucha variedad, que eso a los padres, bueno, yo ahora ya no es el caso, pero como abuelo y como padre en un tiempo, pues era una cosa pues que me creaba pues una cierta ansiedad, no saber qué hacer, cómo solucionarlo. Porque claro, si un niño se te rompe una pierna, pues lo llevas a un traumatólogo y se la arregla, un tose, lo llevas al médico y le da unas pastillas o le da un jarabe. Pero cuando tú ves que el niño intenta esforzarse o es que se pasa o es que va... Bueno, ¿Podéis hacer algo los pedagogos en este caso? sí, principalmente la mayoría de personas cuando detectan que su hijo en los estudios o que en casa no va bien, suelen consultar al pediatra, al profesorado o suelen apuntar a los niños a clases de repaso. Normalmente esto, si el niño tiene algún tipo de trastorno del desarrollo o dificultad en el aprendizaje, abordándolo así no ayudamos al niño, porque le solemos sobrecargar de trabajo. Entonces, esa persona se frustra más porque a veces no sabe realmente dónde es que falla, le hacemos trabajar más y no alcanza la nota que él querría o que ella querría en ese momento. Entonces, nosotros... Por ejemplo, a mí me traen un niño o una niña y me dicen, mira, va mal en el colegio, va a repaso, estudia todas las tardes. Entonces, nosotros le hacemos una prueba de conocimientos o hablamos con la persona. Yo simplemente, ya hablando con el niño, suelo analizar pues la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, la capacidad lingüística, el nivel lingüístico, si está adecuado o no a la edad. Y claro, hacemos como un estudio general sin que la persona que tenemos delante se dé cuenta. Le ofrecemos juegos, le ofrecemos conversación diaria en este aspecto y nosotras vamos valorando porque tenemos como unos baremos de qué debería hacer para esta edad, a dónde está llegando y qué le falta todavía. Entonces, cuando estamos en terapia, vamos trabajando los puntos que vemos. Por ejemplo, a la hora de leer, el niño o la niña se traba mucho. Pues anotamos en qué aspectos es en los que falla. A la hora del cálculo, a la hora de expresarme una idea, tiene un vocabulario no adecuado para su edad. O en la explicación que hace, tiene trabas en el habla. Entonces, sin que ellos se den cuenta, nosotras vamos evaluando todas esas pequeñas dificultades y le vamos poniendo nombre. Una vez tenemos más o menos la sospecha pues es una sospecha de déficit de atención, es una sospecha de discalculia o de dislexia. Entonces ya abrimos protocolo, hablamos con la familia, le decimos, mira, creemos que tu hijo o tu hija puede tener dificultades en este aspecto. ¿Te parece que hagamos una evaluación? Y entonces ya empezamos con la evaluación más exhaustiva. ¿Qué papel juega la familia en este aspecto? La familia se integra, lo comprende, ayuda, colabora. Tenemos familias de todo tipo, ¿vale? Porque hay las familias que no creen o que creen que les estás intentando sacar el dinero por un lado o que les estás intentando engañar porque no ven la dificultad, no entienden que puede haber algo en el desarrollo cerebral de su hijo que requiera un poco más de ayuda. No significa que tu hijo se vaya a quedar estancado, significa que con esa ayuda puede evolucionar. Hay muchas personas que no habrían llegado donde han llegado si no hubieran tenido los apoyos necesarios.
Entonces, luego también encontramos familias que no, que sí que dan esos apoyos y que invierten todo el tiempo. Tú les dices, mira, ahora en casa tenéis que hacer este tipo de actividades, juegos de veo veo, juegos de deletreos, y lo hacen. Y realmente se va viendo la mejora, pero es gradual, porque no es como una persona que está constipada y le das un medicamento y a los pocos días solucionamos eso. Lo nuestro es de desarrollo. Entonces, a medida que el niño, la niña se va desarrollando, ya tiene las herramientas y puede de esta manera salir adelante, pero es cuestión de tiempo, paciencia y estar siempre encima, muy encima. Y un poco esos son los perfiles familiares que nos solemos encontrar: el que sobreprotege, el que ayuda, o el negativista que dice no, bueno, lo que me dices no me convence, no voy a hacer este tipo de terapia, prefiero que mi hijo vaya a clases de repaso con una persona. Es importante un diagnóstico temprano. Es importante que si la propia familia o el profesorado detectan que alguien se está quedando fuera de lo que sería la media, porque siempre hay que ser flexibles, hay niños que son de finales de año, niños que son de principios, pero si tú ya ves que hay cosas que no te cuadran, es muy importante pasar por un proceso de valoración. No para etiquetar a ese niño de discapacitado o de trastorno, o no, sino para saber exactamente dónde están los errores de aprendizaje y poner solución para poder hacer que progrese al igual que su grupo de iguales. ¿Qué tiempo necesita un niño medio que tiene unas ciertas deficiencias para ponerse en igualdad con sus compañeros de curso? Bueno, dependerá exactamente de lo que se le ha detectado, porque también tenemos que reconocer que hay niños con necesidades educativas especiales que ellos, con ayuda y con un equipo que esté a su lado, sean maestros de audición y lenguaje, pedagogos terapéuticos que son maestros especializados dentro del aula, con pedagogía externa o con el apoyo familiar, pueden, al igual que sus iguales de edad, ir sumando cursos, pero siempre requerirán este apoyo. Y luego hay los que tienen dificultades específicas del aprendizaje, como puede ser la dislexia, la discalculia, la disgrafía, o a lo mejor incluso ciertos grados de TDAH o autismo, que con ayuda, pero por ellos mismos, con unas cuantas herramientas y estrategias que tú les des, ellos ya van avanzando por sí mismos sin requerir mucho más apoyo. ¿Un niño autista es recuperable? El autismo no se recupera, o sea, tú naces y mueres autista, tú naces y mueres con altas capacidades, tú naces y mueres con dislexia. Lo que sí que puedes conseguir es cómo mimetizarte, cómo conseguir que las dificultades que tú tengas no te prohíban ser persona ni llegar donde tú quieras llegar, pero requieres que tu entorno más cercano te dé ese apoyo, porque si no, probablemente esa persona quedará fuera del contexto educativo y luego fuera del contexto laboral. Sí, se frustrará de alguna manera. Bueno, luego caerá en otros estados, ya que eso ya la psicología es quien tiene que hacerse cargo, porque nosotros no nos encargamos de lo que es la conducta cuando ya hay un proceso a lo mejor depresivo, eso ya se encargan los psicólogos. Otra cosa que te quería preguntar, los niños que tienen miedos, temores, estas cosas, ¿os compete a vosotros? Bueno, Detectar, o sea, esas situaciones de niños que a lo mejor se quieren quedar solos, niños que cuando oyen tormentas se sobreexcitan. según el grado de alteración, es decir, todos los niños tienen miedo, pero muchos tienen la dificultad de expresarlo. Entonces, si el niño no es capaz de exponer o de la familia detectar qué es lo que desencadena ese miedo, realmente hay que hacer una valoración, porque a veces hay niños que tienen trastornos del lenguaje, que es que su evolución madurativa del lenguaje no está al nivel. Entonces, claro, o pegan o gritan
o son agresivos porque ellos no se pueden comunicar normalmente. Luego también hay los niños con autismo que también tienen muchos trastornos del lenguaje, es decir, no se pueden comunicar como toca y se abruman en situaciones de desconcierto donde los padres requieren un papel muy importante ahí de estar acompañando a ese niño o niña, de estar en el proceso de decir: te reconozco el miedo que tú tienes, voy a ayudarte con... Bueno, nosotros, por ejemplo, les damos los pictogramas, que es una herramienta muy útil donde le mostramos la situación al niño y le decimos: mira, hoy vamos a ir al colegio, del colegio vamos a ir a casa de la abuela y en casa de la abuela merendarás. Lo ven con imágenes y a medida que va sucediendo el proceso, lo van asimilando. ¿Las imágenes son importantes entonces para estos niños? Sí, porque si todavía no tienen desarrollado el lenguaje o hay alguna dificultad en el lenguaje debido a una falta de maduración o a algún trastorno relativo a esto, les ayuda, hablen el idioma que hablen o tengan la situación física de edad que tengan, las imágenes siempre se entienden. Y más en estos pictogramas que los tenemos universalmente todos los profesionales, donde muy gráficamente se ve, el niño ve reflejado la situación, entonces tú le señalas, se lo va repitiendo y día a día ya va asimilando la situación nueva. Entonces, ya te digo que depende de lo que tenga el niño o niña, depende del contexto, de la edad o de la situación, tú con una herramienta como podrían ser los pictogramas podrías ayudar a esa persona. Quería preguntarte otra cosa. ¿Es posible que una niña o un niño que saca un 5 rascado o un 4,5 pueda obtener un notable o una nota así alta si se le está educando, se le está formando? Hombre, es posible si, por ejemplo, es el caso de un niño o niña que venga a mi centro, me viene con un diagnóstico y me dice: mira, mi hijo tiene dislexia. Entonces no conseguimos que asume más nota que un 6, por decirte un ejemplo. Por ejemplo, nosotros cogemos el caso y decimos: bueno, ¿qué tienes que estudiar esto? Le damos una pauta de estudio diferente a la que es la tradicional. No usamos lo que es la memorística pura, sino que, por ejemplo, yo uso mucho los mapas mentales. Vamos exponiendo el tema y lo vamos dibujando a su manera. A medida que vamos avanzando en el estudio, vamos explicando cada paso del mapa. Entonces es como una guía que el niño ha hecho él, lo puede expresar él recuerda esos dibujos y te puedo asegurar que cuando hacen ese mapa y van luego al examen, la mayoría pasan de ese 6 a un 8 o a un 9. ¿9 también? Sí, porque se han implicado en el proceso de aprendizaje. Los pedagogos nos encargamos sobre todo de eso, de que las personas aprendan a aprender sin necesidad de que otra persona esté encima de ellos. Y principalmente esta es nuestra función en pedagogía. Tengas la edad que tengas, yo te puedo ayudar a aprender lo que tú necesites. O sea que la edad no es determinante. No, y no estamos encasillados en lo que te decía, en solo la edad escolar. Puede ser un adulto o una persona mayor que dice: bueno, yo he visto que he perdido facultades, quisiera un poco estimulación cognitiva. Pues hacemos muchísimas actividades de estimulación cognitiva. Parece muy bien. O sea que también en un geriátrico, un sitio así, también podríais vosotros ayudar a las personas más mayores, o sea, les digo más mayores que yo, ya también yo empiezo a ser mayor, pero podríais ayudarles pues si tienen algún tipo de deficiencias, que ven que les falla. Sí, el lenguaje sobre todo, que es lo primero que uno se da cuenta, detecta que empieza a trabarse más, que tiene dificultades de acceso al léxico, lo típico que te quedas y no sabes cómo arrancar, cómo llegar a esa palabra que la tienes en tu memoria. Pues haciendo ciertos juegos, nosotros tenemos juegos, estimulamos esa área del lenguaje tan importante, estimulamos la memoria, estimulamos muchos procesos cognitivos. Y yo, por ejemplo, te expliqué lo de las funciones ejecutivas, pues también me gusta mucho en terapia llevar a cabo las funciones ejecutivas, aprender a planificarnos, aprender a controlarnos, porque eso es fundamental para tu vida diaria, para tu vida laboral y para cualquier contexto en el que te desarrolles luego como adulto o persona de cualquier edad.
personas que se quedan hoy un poco atrapadas por el tema de la informática y todas estas cosas que hoy en día, la cibernética, todo esto que los teléfonos inteligentes, ordenadores, cajeros, espaciales, ¿esto podéis ayudarlos en algo o esto ya es otro? Bueno, realmente se están haciendo muchos estudios y creo que hoy en día incluso ya están empezando a retroceder en el uso de las pantallas, cosa que ya se veía venir que iba a suceder, porque claro, el enganche que provoca el tipo de estimulación del cerebro, las pantallas, hace que luego la persona pierda atención, pierda capacidad de habla, que lo que vemos mucho es que cuando al niño, por ejemplo, le quitas esa pantalla de delante, entra como en colapso, se pone muy nervioso y es porque ha perdido esa estimulación y luego no es capaz de volver a jugar, a estar tranquilo y sereno, a decir, bueno, voy a coger un libro, voy a hacer un dibujo, voy a inventarme un juego. Se ha perdido un poco eso porque la pantalla como que nos inhibe del mundo real y nos tiene como colapsados en esos aspectos. Nos merma las funciones ejecutivas. Está comprobadísimo que cuando no hay pantallas te puedes inventar juegos, puedes tener conversaciones enriquecedoras. En cambio, cuando hay pantallas nadie habla, nadie hace nada, todo el mundo está ahí con su teléfono, con su tablet y es como tener zombies al lado, sean de la edad que sean. Sí, no hablo estoy de de los acuerdo. niños. Yo a veces tengo alguna comida con personas de mi edad o mayores y cuando nos damos cuenta estamos todos con el móvil y ignoramos a la persona que tenemos a nuestro lado. Y bueno, a ver, la no venía aquí a tecnología hablar. no es mala, la tecnología es muy buena y nos puede ayudar mucho, pero como todo, bien reconducida, poniendo límites a aquellas cosas que sabemos que nos pueden como quitar la capacidad de habla, es que incluso es la capacidad de habla la que nos quita. Y la inteligencia artificial que nos ayuda a hacer muchas cosas, puedes solucionar muchas cosas gracias a ella. ¿Tú crees que será negativa para la persona? ¿Puede favorecerla? ¿Cómo luchar? Porque yo más que la inteligencia artificial pueda hacer grandes cosas, es que uno se acostumbre a que le solucionen las papeletas y se vaya y ni viendo y al final ni piense, ni razone, ni llegue a ningún... Bueno, yo la inteligencia artificial lo veo como una herramienta en mi ser muy útil, pero también porque la utilizo para avanzar en mi proceso de aprendizaje o incluso para conseguir más recursos, más ideas, pero sí que es verdad que, como todo, mal usado, pues te pierde la capacidad de tú como persona. Si te hace los deberes, pues entonces tú no has aprendido. Si te salva la papeleta en ese aspecto, pero puedes reconducirla. Por ejemplo, te pondré un ejemplo, ¿vale? Yo tengo un hijo de 12 años, tenía un examen de lengua castellana. Cogí el temario, le hice unas fotos y le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera un simulacro de 3 exámenes con el contenido de los conocimientos y también le puse, hazme preguntas con la respuesta para estudiarlo como si fuera un tipo test. En esos casos, no estoy pidiéndole a la inteligencia artificial que le quite el trabajo, al contrario, le estoy pidiendo que estimule el razonamiento, la deducción, la capacidad de aprendizaje de una forma más llevadera, más dinámica, más divertida. Ahora, eso sí, si te piden, haz un esquema para que tú aprendas unos conceptos y le dices a la inteligencia artificial, hazme tú el esquema, en ese momento tú no aprendes nada. Pero si le dices, mira mi esquema, en qué he fallado o cómo podría mejorarlo, ahí estás utilizando la inteligencia artificial con inteligencia, porque te está ayudando a aprender, que es lo que te digo, los pedagogos siempre analizamos cómo aprender, cómo enseñar a enseñar, y esa es nuestra función. Bien, yo no sé si quieres añadir alguna cosa, porque yo creo que más o menos hemos tocado los temas como más... Bueno, yo querría animar a las familias que si ven que en su casa tienen algún hijo o hija, sobrino, sobrina, nieto, nieta, que ven que en ciertos aspectos, ciertas capacidades está como un poco atrasado o no ha llegado al nivel del que tocaría estar por su edad, pues que no tengan miedo en pedir una valoración diagnóstica en un centro psicopedagógico como el que yo trabajo, porque haciendo terapia de 40 minutos
con 5 minutos luego para un juego lúdico, realmente podemos ayudar a ese niño a que no se estanque, a que no se frustre, a que no se deprima, a que además le animamos para que pueda seguir evolucionando desde colateralmente, pero incidiendo en la vida escolar y en la vida personal y en la vida familiar. Y que un diagnóstico no es una condena, no es decir, tienes TDAH, estás condenado. No, tienes TDAH, pues mira, tienes esto bueno, esto y esto mejorable. Vamos a luchar para mejorar y vamos a potenciar lo bueno que tienes para que avances a más velocidad. Y simplemente eso, hacer un llamamiento a no tener miedo a los diagnósticos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Vale, hola Gloria. Hola. Ha sido todo muy interesante. Quizá tendría que estar aquí gente más joven, no los abuelos, sino los padres de las criaturas, pero bueno, luego nosotros se lo podemos transmitir. En esta labor de pedagogía, te decía hace un momento, a ver si se podía también contar con los padres para enseñarles a ellos cómo seguir esa labor que hace el pedagogo a nivel familiar, que también sería muy importante. No solamente el ratito que esté en el colegio, sino luego también en casa continuar con las normas que se establezcan, ¿no? Sí, tendríamos que hacer una divulgación, a lo mejor, de la pedagogía en este aspecto en las redes sociales, dando a conocer pautas y estrategias para el día a día, para poder decir, mira, hasta aquí cómo hacerlo, hasta aquí cómo hacerlo. Sería muy interesante encontrar un hueco del pedagogo para llegar a más familias. Eso, sí. Pero bueno, también, por ejemplo, cuando los padres me traen a mí a sus hijos, yo a todos siempre salen de terapia con alguna pauta o algo para hacer, que es lo interesante. Pero claro, dejarlo solo a nivel clínico o a nivel terapéutico es un poco pues limitar la comunicación directa. Hoy en día hay muchos psicólogos que se dan a conocer para ciertas cosas en las redes sociales, pero sí que es verdad que los pedagogos tendríamos que dar más visibilidad y hacer más divulgación pedagógica. Sí, en eso estoy de acuerdo. A través del colegio, de las redes sociales que está ahora tan de moda, pues también sería muy interesante. Mira, el Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de les Illes Balears, que se llama el COPIC, siempre nos anima a inscribirnos a lo que es las asociaciones de familias, lo que antiguamente se decía el APA escolar. El APA. Pues ahora nos suelen invitar a dar unas charlas a los pedagogos para que tratemos diferentes temas. Entonces, también cuando perteneces al APA o al AFA o a MIPA, es que ahora le ponen muchos nombres diferentes, las familias deben querer aprender a través también de estos recursos que tienen, que por un módico precio, una vez al año, reciben también recursos educativos. Pues muy bien, me parece muy buena oferta y a ver si sigue adelante. Muy bien. Buenas tardes, Glorias. Gracias por toda esta disertación. A mí me estás dejando aquí clavado. Te miro con un interés que no veas. Miro todo lo que estás diciendo. Pero bueno, agradeciéndote tu presencia y tus informaciones, la pregunta mía es, si la educación ha bajado tanto, la comprensión, el entendimiento a nivel lector y todo esto, y no sé cómo se llama el grupo que estudia esto ahora, no me acuerdo, ha dicho que la enseñanza está bajísima en España, que no, los estudiantes no tienen un nivel de comprensión lectora y todo y que la capacidad de retención y de estudiar es baja. Esto dentro de tu ámbito, ¿podrías decirnos alguna cosa? ¿Cómo podíamos intentar evitarlo? Bueno, yo creo que sobre todo nos tenemos que implicar, como he dicho, a todos los contextos, ¿no? Donde si tú, por ejemplo, tienes un hijo que está en la adolescencia y quieres ayudarlo, puedes, por ejemplo, empezar implicándote más en su vida diaria. Por ejemplo, teniendo conversaciones en temas que de su interés, abriendo puertas que luego te den paso a llegar a otros temas que a ti te interesen llegar. Porque lo que creo que hoy en día el problema que tiene la sociedad es la comunicación. Comunicación verbal, comunicación escrita. La comprensión no llega porque no somos capaces
ni de expresarnos como toca. Entonces, las familias, los padres de familia, los abuelos de familia, tenemos que acercarnos a esos niños, a esos jóvenes y entablar conversaciones y volver a lo que es la crianza antigua de estar todos más unidos y no tanto cada uno en lo suyo, cada uno desde lo suyo. Porque si llegamos a este nivel ya podemos empezar como a dar otro pasito. Bueno, ahora hijo, que te conozco tu entorno, conozco tu contexto, ¿requieres algún tipo de ayuda? Entonces yo creo que todo empieza por lo que es la comunicación, el lenguaje y la cercanía. Cuanto más cerca estamos de los nuestros, más nos podemos implicar y más podemos ayudarlo en lo que realmente necesitan. Y yo creo que un poco también las familias de hoy en día, por el trabajo, por las circunstancias, tienen que dejar mucho más tiempo a esos niños solos o con otras personas. Entonces, claro, la implicación no es la misma y la sociedad, realmente la culpa no es de los niños que estudian, sino de sus contextos, sus entornos, que no pueden estar tan implicados con ellos. Entonces yo creo que a lo mejor el cambio no tendría que ser tanto de los alumnos, sino de las personas que están alrededor de esos alumnos, que realmente se impliquen con ellos. Bueno. Y entonces los profesores y la educación, que son una de esas personas que están bastante tiempo en el entorno con ellos, ¿no habría que formar a formadores para que a su vez se actualizaran y hicieran una labor más, digamos, sí, actual, más moderna, más... yo es que les veo un poco como hechos ya a la comodidad, como muy acomodados, como muy poco propensos a hacer todo esto que tú dices, que está muy bien, pero que luego llevado a la práctica, no sé. Bueno, ¿cómo lo ves tú? Hoy en día están obligando un poco más a la formación y a la obligatoriedad de los profesionales de la educación a que se formen. Y muchos de ellos se niegan a pasar por esos cursos porque parece como algo administrativo, algo económico, algún interés oculto, pero realmente la formación continua y permanente debería ser obligatoria en todos los campos, pero sobre todo en lo que es la salud y lo que es en la educación. No podemos quedarnos atrás en estos dos campos primordialmente, creo yo. No digo que los otros campos no tenga la gente que seguir formándose, pero lo que son las carreras vocacionales, donde ayudamos a personas, sí que la formación debe ser continua. Los pedagogos nos encargamos de la formación de profesionales de la educación. Yo en la carrera he estudiado una asignatura que se llama formador de formadores y también estamos implicados en la evaluación de centros educativos y del profesorado. Pero no se nos mira, cuando nos dedicamos a esas ramas, no se nos mira con tan buenos ojos, porque siempre se piensa que es por intereses políticos o por intereses ocultos de despidos y cosas de esas. No se ve el trasfondo tan importante que es evaluar un centro para poder ver qué necesidades tiene, al igual que un niño, como lo he planteado. Un niño tiene necesidades, vamos a ver dónde están las carencias para ayudarlo. Pues los centros educativos y el profesorado en los centros también requiere esas evaluaciones para poder llevar a cabo una mejora a nivel global. Difícil tarea. Me parece que vais a motivar muchas suspicacias y van a pensar que les fiscalizáis. Yo ya he terminado de hablar.